Muy poco, ¿no? Habían uno, dos, tres, cuatro, recién hay 8, estaba esperando que más existan, pero bueno, empezaremos de una vez la clase. ¿Tienen examen o qué ha pasado? ¿Se durmieron? Ya, a ver, entonces vamos ya haciendo las especificaciones, vamos a marcar hoy día la otra presentación, no nos olvidemos que de forma consecutiva, ¿no? Para que se vaya terminando ya hasta el mes de julio lo que ustedes tienen como casos de uso. Entonces, vamos a agregar algunas características más. Significa de que en diseño vamos a trabajar con el artefacto que lo dejamos la anterior vez. Entonces, tenemos aquí ya trabajando lo que viene a ser el proceso unificado y el lenguaje unificado de modelado, ¿no? Para poder seguir trabajando. Entonces, un poquito más dando énfasis a lo que viene a ser el flujo de trabajo del diseño, ver algunos conceptos que me imagino que han leído los libros y si no lo han hecho deberían hacerlo para comprender mejor todo lo que viene a ser el paradigma en la trayectoria que va trabajando por etapa o por fase, ¿no? Entonces, este proceso prácticamente tiene un conjunto de métodos, técnicas, herramientas, modelos, artefactos que deben realizar las características del ámbito del diseño, dado que el diseño tiene 4 etapas que se deben identificar. Uno de ellos son los diseños de datos, que ustedes lo han trabajado con la parte de la base de datos, que lo tienen ya eh, incluso poblado para poder visualizar y trabajar bajo ese ámbito. El otro viene a ser el diseño de proceso o procedimental, que es lo que hemos venido trabajando con el diseñar caso de uso. Entonces, este diseño de caso de uso, hemos trabajado con el diagrama de secuencia, donde se han evidenciado el conjunto de clase a través de su línea de vida y los focos de control que lo van activando los métodos de cada clase que se van trabajando bajo cierta característica. Además, que se ha venido trabajando desde captura de requisito, ¿no? Con toda la realización de los casos de uso. Esta, eh, este seguimiento de modelo, que estamos en este momento trabajándolo, vamos a poder trabajar un poquito con arquitectura. Esta vez vamos a hacer la arquitectura bajo 2 escenarios, ¿no? Uno desde el diseño lógico, que viene a ser del punto de vista del software. Como ustedes han identificado los paquetes, entonces esos paquetes deben estar posicionados en algún lugar. Del punto de vista, por ejemplo, de lo que es la arquitectura física. Si ustedes miran, fíjense, la arquitectura física son nodos, en realidad son un conjunto de nodos físicos, donde se deben identificar desde la red. Fíjense, cuando ustedes visualizan la parte de las redes, también tienen redes lógicas y redes físicas, ¿no? Primero está la red física y después la red lógica, porque supuestamente si yo tengo, fíjense, el software que va a estar en la red, primeramente necesito la red física, desde el hardware, procesadores, memoria, hub, todo lo que cableado, wifi, todo lo que nosotros quisiéramos trabajar dentro de ello, misma característica. Nosotros debemos identificar qué se llama el servidor que tiene en la nube, si tiene algún servidor local, cuántos puntos tienen dentro de las distintas especificaciones de acuerdo a la funcionalidad que va a tener el trabajo. Entonces necesitamos identificar todos los dispositivos, ¿no es cierto?, donde vamos a trabajar bajo ese tipo de características. Luego vendrá la representación, donde se va a empezar a evidenciar ya cuáles son los nodos, y luego ya viene lo que viene a ser la arquitectura lógica, ¿no? El diagrama organizado en capas, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, bajo ese escenario, ese contexto, en síntesis, seguimos explorando un poquito más. Vemos de que las características de los métodos del diseño
vienen prácticamente a contribuir con la transformación hacia lo que es la implementación, hacia lo que es el código. Entonces existen notaciones, técnicas, características que deben trabajar en el ámbito incluso de la heurística para refinamiento, para poder tener la validación y la verificación de lo que se quiere representar. Dentro de los principios del diseño, fíjense, tenemos también aquí varias maneras de poder ir viendo cómo se hace la integración, por ejemplo, de lo que vendría a ser ya los paquetes que ustedes lo van identificando. Ya los paquetes van trabajando de forma integrada de acuerdo a la independencia en la cual se ha venido evidenciando. Tal es así, cuando ustedes empiezan a implementar, se empieza por caso de uso básico, por la base. Si yo tengo la base, seguramente el proceso es mucho más funcional porque lo que tengo que hacer ahora únicamente es integrar. Tengo que utilizar lo que antes fue creado para que sigamos con la funcionalidad esperada. Entonces, de esa manera es lo que se va visualizando y trabajando cada característica, ¿no? Otro concepto que está aquí en la etapa de diseño es la palabra abstracción. Desde que ustedes ven programación orientada a objeto, ya ustedes le pueden ver el concepto de abstracción. Aquí, en nuestro caso, estamos trabajando con sistemas. Entonces, usted dice, este paquete se llama contabilidad. Entonces, simplemente estoy viendo el nombre, el nivel número 1 del nombre del paquete que se llama contabilidad. Entonces, yo me imagino todo un proceso contable que hay dentro de contabilidad, desde la visualización de un auditor, de un contador, tras que mira contabilidad, ellos ven pues todo su proceso contable, se imaginan su libro diario, su libro mayor, su estado de resultados, su balance general, sus libros que pueden tener 12 columnas, o sea, lo tienen totalmente mentalizado. Entonces, dependiendo quién lo mire, ¿no? Y otra persona, por ejemplo, mira contabilidad, sabe que contabilidad lleva su estado financiero, pero no lo ve tan detallado, que es el contenido que hay. Pero lo que en síntesis se quiere ver es que abstracción viene a ser el ocultamiento de la información. Entonces, sabemos la entrada, sabemos el proceso. Entonces yo digo, ¿tiene contabilidad tu empresa? Sí. Si tiene contabilidad, entonces yo debería saber, obviamente, si mi empresa, cuál es su estado financiero, si pierde, si gana, si está igualito, porque contabilidad es el único que le va a determinar realmente la parte económica de su negocio. Porque si yo tengo otro software que no sea contabilidad, como ser ventas, compra, inventario, servicio, lo que ustedes quieran administrar dentro de un negocio, es verdad que me ayuda a controlar muchísimo todo ese movimiento, pero lo que nunca voy a tener a exactitud es cuál es el verdadero, se puede decir, la parte económica de la empresa, la parte financiera. Sin embargo, en contabilidad le dice, sabes que ganaste 7, pero de los 7 que ganaste, todavía tenés que pagar tus pagos fijos. Tenés que pagar la luz, el alquiler, el agua y todo lo que sea gasto fijo. Si tiene algunas personas que están dentro y le pagan un sueldo, obviamente, ¿de dónde va a salir? De todo lo que ellos están vendiendo o ganando de repente, ¿no? En caso de no ganar, lo que le están pagando son de su capital y eso es una merma, que significa que el negocio no se está manteniendo, sino más bien está disminuyendo. Entonces, bajo ese escenario, fíjense, todas las empresas, ¿no? Cuando realizan este tipo de información, justamente siempre buscan, ¿no? Y dicen, aparte de comercialización de mi tienda, también quiero contabilidad, porque saben de que contabilidad no solo les sirve para su empresa, fíjense, cada cierto periodo de tiempo, llámese mensualmente, anualmente, ellos tienen que presentar el movimiento económico a impuestos internos, a la renta.
Si yo tengo mi sistema de contabilidad, entonces me va a pedir, obviamente me pide un balance, ¿no? Me pide cuál ha sido el movimiento de mi empresa. Entonces, en este movimiento justamente es lo que se va presentando, ¿no? Y ahí se va viendo, pero nada más que las empresas, como siempre se ha dicho, ¿no? Usted compra con y sin factura. Entonces, cuando es con factura, es más caro, porque ya saben que deben pagar un porcentaje a la renta. Cuando es sin factura, le dicen que le rebajan o le dicen que está más barato, pero en síntesis lo que están rebajando es lo que se debería pagar a la renta. Entonces, de ahí ya empezamos a tener una contabilidad, ya no la justa, ¿no? Porque se supone que lo que yo presento a la renta tienen que cuadrar exactamente lo que está en mi factura, porque si no, no sería pues un movimiento, ¿no? De ahí la famosa contabilidad fiscal y la contabilidad real, ¿no? La real es todo el movimiento de la empresa y la fiscal todo aquello que han sido facturados. Entonces eso implica, fíjense, de que es como que te dieran dos gestiones, ¿no? Entonces, y eso, fíjense, abstracción, yo miro contabilidad, yo no, contabilidad lleva todo el movimiento, pero no sé cómo la empresa está llevando el movimiento. Entonces, no es lo mismo que yo pueda conocer. Es por eso que fíjense aquí en diseño, si yo estuviese trabajando bajo un contexto, debo tener tres tipos de abstracción. Uno procedimental, otro de datos y otro de control. Es lo que le comentaba, ¿no? Yo digo contabilidad, pero puedo tener dos contabilidades en mi empresa. Uno para presentar a la renta y otro mi movimiento real del día, tenga o no tenga factura. El caso es que yo pueda saber en un periodo de tiempo, un día, una semana, 15 días, un mes o tal vez un año, cuál es el estado, ¿no? Financiero de mi empresa. Entonces, por eso, miren, tienen los tres. Entonces, de eso es lo que se trata de ver exactamente lo que es abstracción. Continuamos con la parte de la modularidad. Entonces, en esta parte de modularidad, jóvenes, ustedes lo pueden ver desde el análisis. Cuando ustedes estaban en análisis, había un sector que se llama análisis de la arquitectura. En análisis de la arquitectura, habíamos identificado quiénes son los paquetes. De acuerdo a los paquetes, fíjense, de acuerdo a los paquetes, vamos mirando qué tipo de información, fíjense, qué tipo de información existe en cada paquete. Justamente este tipo de información viene a ser lo que son los casos de uso. Entonces usted dice, este caso de uso sirve para que se pueda prácticamente valorar bajo este paquete. Entonces eso es modularidad. Entonces estamos identificando qué funcionalidades tiene cada uno de estos paquetes o módulos que se empieza a visualizar. Tal es el eslogan que lo conocen desde programación, ¿no? Divide y vencerás, dice, ¿no? Cuando están haciendo la programación modular, porque yo no puedo hacerlo todo, sino que vamos dividiendo y en síntesis todas las tareas y actividades de los procesos es así, ¿no? Usted estudia una carrera y no le van a dar inmediatamente el conjunto de materia, no le va a decir 20 materias, lleve ahora, digamos, ¿no? Todo tiene un nivel y un semestre de acuerdo al prerequisito que ustedes van a ir trabajando o visualizando dentro de cada uno de los escenarios de trabajo. Entonces, lo mismo, divide el software en componentes, dice, ¿no? Entonces, habría que ver cuánto tipo de funcionalidades o proceso se pueden dividir en distintos componentes, ¿no? Que se identifican y se trabajan por separado. Están, y luego, fíjense, como le decía yo, paquete de contabilidad, paquete de inventario, paquete de venta. Integro. Vendo, en vez de que me contrate una persona para que me introduzca el comprobante de ingreso de lo que acabo de vender, hacemos un asiento automático a contabilidad. Entonces ya ahí estamos integrando entre los módulos que tenemos.
Entonces, por eso se dice que mientras más subdividimos el esfuerzo requerido es mínimo. Entonces, eso significa de que si todo estuviera totalmente automatizado dentro de un negocio, ya no vamos a tener un caos, sino más bien vamos a saber en el mismo día o en el mismo momento qué ocurrió con toda la información del día, con todo el movimiento que hubo dentro de la empresa. Entonces, eso tenemos la parte de modularidad versus integración. Entonces, de acuerdo a las características necesarias que existen. Para esos jóvenes, para la parte de la arquitectura del software, nosotros vemos de estos libros, ¿no? UML para los modelos, proceso unificado para lo que es el ciclo de vida. Entonces, estos libros, ustedes tienen algunos digitales y tal vez se consiguieron otros, pero siempre que visualicen, por favor, siempre de estos autores, ¿no? De Bosch, de Rumbao y de Jacobson, que son los autores del cual nosotros estamos mirando toda la notación. Esta arquitectura lo vemos desde requisito, análisis, diseño, implementación y todas las características que vienen a darse. Entonces, en análisis de arquitectura, fíjense, se ha visto a través de los paquetes que hemos identificado la relación que existió entre los paquetes como dependencia funcional, los requisitos o casos de uso que se han colocado por paquete, de tal manera que esto se puede evidenciar y ver la característica de lo que se ha trabajado en análisis. Ahora corresponde trabajar en diseño. Entonces, aquí en diseño, vamos a poder ya evidenciar otros artefactos que lo vamos a ver después, ¿ya? Siguiendo con los conceptos, tenemos todo lo que es estructura de datos. Entonces, significa lo que en algún momento ustedes han hecho en estructura de datos, ¿no? Cuando ustedes están programando, de pronto de repente necesitan un arreglo, necesitan una lista, necesitan una pila, necesitan un árbol o necesitan una cola de repente, ¿no? De repente un grafo. Entonces, dependiendo, ¿no? Qué es lo que está programando para utilizar las estructuras de datos dentro de lo que vendría a ser la organización de lo que ustedes están desarrollando dentro de la lógica de negocio. Entonces, eso también está presente y se debería identificar desde el diseño, ¿no? Que se va a utilizar. Por ejemplo, tal es el caso que digan, a ver, en esta tienda se maneja los productos de tipo LIFO. Entonces, yo tengo que saber por qué es LIFO, ¿no? Entonces, eso significa de que si es un sector de panadería, obviamente aquí yo puedo ver esa característica, ¿no? Si yo digo implementación de tipo FIFO, entonces debería ver dónde está trabajando, en qué dimensión. Entonces son características que se toman en cuenta, ¿no? Por eso se habla de este tipo de concepto. Otro, fíjense, otro de lo que ya lo hemos visto en análisis de paquete prácticamente, es lo que es la independencia funcional, ¿no? Es como que contabilidad trabaja solo, pero también trabaja integrado. Hay empresas que dice, yo necesito solo contabilidad, no necesito más. Solo tiene contabilidad en su empresa. Pero otro, para hacer contabilidad necesito tener los movimientos de mi negocio, como vender, comprar, ingreso, reingreso y todo lo demás. Entonces, tengo que ver los dos conceptos que ya lo hemos visto en análisis, cohesión y acoplamiento. No se olviden que cohesión es una medida de fuerza relativa funcional dentro de un módulo y acoplamiento es una medida de la interdependencia. Obviamente está relativa o está relacionada entre los diferentes paquetes que hay o módulos para establecer la comunicación, ¿no? Establece la comunicación. Y jóvenes, entonces todo lo que está aquí marcadito es lo que será la iteración número 3. Esto será la iteración número 3. Entonces, anotaremos por acá para que ustedes también puedan tenerlo. Iteración, ¿no? Número 3. Esta iteración número 3, ya, esta iteración número 3. Esta iteración número 3, vamos a ver lo siguiente. El lunes 20, jóvenes,
lunes 20 está su segundo examen parcial, ¿no es cierto? El lunes 20, ¿ya? Entonces, vamos a dejarla esta iteración, ¿ya? Para el otro lunes, para el lunes 27. Miren, para que tengan ustedes 13 días de verlo, ¿ya? Para el lunes 27. Entonces, lunes 27, ¿ya? Vamos a ver aquí. Entonces, lunes 27 de junio. Será la iteración número 3. Vamos a ponerlo más grandecito para que lo vean. Ya, entonces, dentro de esta iteración, obviamente venimos como siempre desde captura de requisito, o sea, cuáles son los flujos de trabajo involucrado. Captura de requisitos, aquí significa nuevos casos de usos. Análisis. No se olvide que en análisis trabajamos con analizar caso de uso. Eso significa diagrama de comunicación que van a ir agregando y análisis de clase. Análisis de clase. El diagrama relacional, ¿no? Que van haciendo por cada clase. Y aquí en diseño, vamos a ir visualizando las características necesarias, ya, las características necesarias, la cual van a ir visualizando alguna característica más. Entonces, eso significa de que dentro de cada uno de ellos, cada una de las que estamos visualizando prácticamente, ya, entonces, vamos a ver dos características en síntesis, ¿no? Lo que es análisis, lo que es el diseño, ya, lo que viene a ser la parte del mismo diseño, donde vamos a evidenciar, bueno, esto se borró, ¿no? Lo que es el análisis. Aquí son dos. El diagrama de comunicación, hemos dicho, diagrama de comunicación. Y el análisis de clase, ¿no? Todo lo que es análisis de clase. Eso, como os había comentado, es la etapa de lo que vendría a ser la característica necesaria del diagrama, ¿no? Relacionado. Aquí estará su diagrama de secuencia. Diagrama de secuencia. Más, esta vez, el diseño de la arquitectura. El diseño de la arquitectura. Ahí. Entonces, ¿quién es el diseño de la arquitectura? Arquitectura física, diagrama de despliegue, arquitectura lógica, diagrama organizado en capas. Entonces, aquí está completito, ¿ya? La iteración número 3, entonces, para el lunes 27 de junio. Seguimos, por eso se denomina dirigido por caso de uso, centrado en la arquitectura, iterativo e incremental. Tiene 3 conceptos fundamentales, el proceso unificado de desarrollo de software. Y aquí lo podemos visualizar. Entonces, en requisito, tomamos nuevos casos de uso, pero, fíjense, hay algunos casos de uso de ustedes que no lo terminaron, o sea, lo dejaron a media. Todo eso deberían ser finalizados también. Entonces, aquí, si tienen algunos casos de uso
todavía pendiente, por favor no se olviden, jóvenes, que sí o sí deben tomarlo en cuenta. De lo contrario, no avanzarían, pues, ¿no? Tienen que terminarlo. Entonces, esa será la iteración número 3. ¿Qué voy a agregar? Es lo nuevo en síntesis, lo nuevo, ¿no? Por eso lo estoy tomando, miren, de aquí a 13 días. Lo nuevo no es más que esto de acá, esto. Otra recomendación, jóvenes. Me gustaría que para esta presentación traten por lo menos de ver o de presentar su software ya teniendo un servidor en la nube. Ya vean ustedes si trabajan con algún servidor gratuito, por supuesto, ¿no? Y que su servicio no sea de repente tan lento, porque a veces se hace muy lento a la hora de poder trabajar, o a veces tienen algunos conflictos, o a veces hasta la misma base de datos no lo soporta. Entonces, para que eso no sea problema en julio, que ya es nuestra última presentación, porque ya finaliza el semestre, en esta presentación del 27 de junio, por favor, vean, o también incluyamos, de que ya no lo hagan desde la parte local, sino su servidor desde la nube, si lo están haciendo en Heroku, Google Clouds, en cualquiera de ellos, lo que ustedes vean más conveniente o puedan acceder, digamos, de una manera mucho más accesible o práctica, ustedes lo suben, ¿no? Y desde ahí empezamos a trabajar. Entonces, en síntesis, la presentación es todo esto, ¿no? Nuevos casos de uso, todo lo que es análisis, todo lo que es diseño, más estos artefactos, ¿sí? Bien, entonces, de esa forma, fíjense, vemos aquí qué hacemos en diseño de arquitectura. Obtenemos los modelos de caso de uso, los requisitos funcionales, los modelos y todas las características que necesito. Esta es mi entrada. ¿Qué obtengo de salida? En arquitectura tengo todo este sector. Uno viene a ser mi modelo de despliegue, que es mi arquitectura, que lo vamos a mirar dentro de ello, ¿no? Estos son los demás. Estamos centrados aquí, en este cuadrito. Estamos trabajando esta vez ya con arquitectura. Estamos en el rol de ser arquitecto. Entonces, como arquitecto, se tiene que tener la responsabilidad de la integridad de todos los modelos y además de ver lo que es el despliegue, ¿no? ¿Qué hago como diseño de arquitectura? Identificar nodos y configuraciones de red, lo que hablamos, identificar subsistema. Este subsistema equivale a módulo o equivale a lo que son los paquetes y sus interfaces. Identificar clase de diseño, arquitectura significativa, ¿no? Que es lo que se va a ir viendo. Entonces, esto es lo que estamos trabajando en este momento, diseño de la arquitectura. Estos son los próximos, las próximas tareas que hay, ¿no? Nos interesa ahorita esto, la parte de despliegue. Entonces, en este modelo, nosotros podemos trabajar o visualizar todos los nodos, como le decía, todos los nodos que representan un recurso, son recursos físicos. Recurso prácticamente puede ser todo lo que nosotros visualizamos dentro de lo que es el hardware, ¿no es cierto? Y luego se hace una relación entre los distintos nodos para poder evidenciar la funcionalidad que ellos tienen, de tal manera de que si yo tengo ya mi arquitectura física, la arquitectura del software de forma lógica ya se puede evidenciar dentro de ello. Entonces, podemos prácticamente hacer una descripción visual, o sea, visualizar la arquitectura del punto de vista del modelo del despliegue. Pero para el modelo del despliegue, UML utiliza el diagrama de despliegue, así se llama, diagrama de despliegue. Ese viene a ser prácticamente lo que trabaja. Entonces, un diagrama de despliegue, ¿qué es? Como siempre, ¿no? Nosotros lo primero que hacemos en UML es ver qué es cada uno de ellos. Sabemos de que UML sirve para visualizar, ¿no es cierto? Para especificar, para documentar y construir
los elementos o los artefactos de un sistema. Eso está dado en los dos aspectos, aspecto de dinámico y aspecto estático, donde se empieza a visualizar prácticamente quiénes serán los diagramas que se encuentran en cada uno de estos aspectos. Entonces, un diagrama de despliegue, como estamos mirando aquí, tiene la vista de despliegue que representa las distintas instancias que va a existir entre cada uno de estos nodos para poder hacer el enlace y establecer la comunicación entre los recursos que nosotros estamos prácticamente trabajando. Estos nodos se interconectan mediante soporte bidireccional, entonces puede ir y puede volver. Además, usted puede colocar estereotipos, dependiendo qué es lo que yo haga. Todos los diagramas de despliegue prácticamente están interconectados mediante soporte bidireccional. Entonces va y viene, porque nos va a permitir prácticamente mirar cómo los recursos están siendo asignados entre ellos. Entonces en este diagrama de despliegue se visualiza la disposición física y la representación de lo que es un nodo. Este es un nodo, es un cubo. Así como ustedes lo miran, ese es un nodo. Este recurso puede ser un computador, puede ser una impresora, puede ser un dispositivo móvil, un servidor de la nube, un servidor local, un cliente, este. Entonces, este viene a ser un nudo, un elemento fundamental, se puede decir, ¿no? Del nodo. Entonces, ¿cómo lo miramos? Miren aquí, por ejemplo, ¿cómo yo puedo hacer la conexión entre estos nodos? Entonces, la conexión entre estos nodos nosotros podemos ver prácticamente desde el cliente hacia el servidor. Entonces, yo en el cliente tengo un punto de venta y en el servidor tengo mi base de datos. Entonces, si este es mi punto de venta y este es mi servidor de datos, el estereotipo que estoy utilizando es este sector de aquí, TCP/IP. Sin embargo, si yo puedo ver otro tipo de conexiones de tipo estereotipo, como este nodo de control, puedo utilizar otro tipo de estereotipo como son los RDSI para poder establecer la comunicación entre los nodos que acabamos de visualizar. Entonces, esto es un diagrama de despliegue. Este de aquí es la arquitectura física. Esto es arquitectura física. Este es la arquitectura lógica. Miren, esta es la arquitectura lógica. En esta arquitectura lógica, miren, yo tengo prácticamente mi primer capa es la capa de presentación que UML le llama la capa específica de aplicación. En esta primera capa, ¿qué van a hacer ustedes? Me van a colocar todos los paquetes que han identificado en análisis. ¿Cuántos paquetes tienen? 3, 4. Aquí es un ejemplito nada más que está ahí colocado en cada paquete. Suponiendo que en el paquete 1 yo tengo gestionar contabilidad. Entonces este es mi paquete. Suponiendo que en el paquete 2 yo tengo administración de activo fijo. Esto significa administración de activo fijo. Y en mi paquete 3 tengo la administración de mis usuarios. En síntesis, si yo miro una abstracción, yo sé de que aquí estarán todos los casos de uso de contabilidad, desde cuando usted registra un plan de cuenta y registra un balance de apertura y todos los movimientos contables que existen, hasta todos los libros y todos los reportes que tiene contabilidad. Entonces, yo me imagino que todo está aquí. Porque cuando yo voy y visualizo en análisis, contabilidad, ahí estarán los casos de uso, ¿no? Cómo poder registrar los planes de cuenta, cómo poder registrar un balance de apertura, cómo poder hacer un comprobante de ingreso y todo lo demás. Luego, fíjense, en la segunda capa, dice capa general de la aplicación. En otras palabras, esta es mi lógica de negocio. Ahora, ubíquense en la parte del código esta vez. En el código, ustedes tienen la parte de la vista, tienen la parte de donde han
han implementado las clases, o sea, su gestor, sus controladores. Si quieren. Dentro de un controlador, de un gestor, de una clase, tienen métodos. Esos métodos son los que le dicen que aquí voy a buscar, voy a insertar, voy a modificar, cualquier acción. Entonces, si aquí en mi presentación donde yo miro que está aquí mi formulario o mi reporte para que pueda interactuar con los usuarios, con la persona que va a poder interactuar, aquí está la lógica de negocio. Pero no siempre va a ser así contabilidad, con contabilidad que está en la lógica de negocio. En algún momento, yo tengo aquí un activo fijo. Si usted ve un poquito de concepto, ¿qué es un activo fijo en una empresa? Es un bien tangible o intangible que la empresa posee, ¿no? Hoy día la empresa decide comprar una movilidad para transportar sus productos y poder entregar a sus clientes. Entonces, eso la empresa lo toma como una inversión, no como un gasto, porque en vez de pagar transporte, va a tener su propio vehículo. Ahora, el vehículo, ¿cómo yo lo voy a adquirir? ¿Lo voy a comprar al contado? Entonces, yo le pregunto a contabilidad, ¿tenemos dinero disponible para comprar al contado? Contabilidad, si tiene, lo tiene de repente guardado en una cuenta de alguna institución financiera, de algún banco. Entonces, yo decido comprar el vehículo en activo fijo. Contabilidad sabe de que para comprar un vehículo que cuesta $25,000, se va a sacar de la cuenta que contabilidad maneja y lo tenía de repente como parte de su ganancia, ¿no? De lo que van haciendo. Entonces, sacará, por eso dice del activo fijo, aquí lo tengo en activo fijo, se compró un vehículo, va a decir aquí, ¿no? En contabilidad habrá un asiento que diga compra de vehículo el 15 de junio por el valor de $25,000. ¿De dónde lo saqué? De este banco. Entonces es un asiento, ¿no? Por eso siempre cuadra contabilidad con su debe y con su haber. Entonces, pero activo fijo lo está recibiendo y lo estoy asignando al departamento que corresponde. De repente mi negocio necesita transportar los productos hasta el lugar del cliente. Entonces, ¿ven? Esta flechita, miren. Entonces, cuando ustedes lo miren, por ejemplo, tienen que ver si solamente están sacando de los controladores que está ahí en su o están accediendo a otro. Y para eso es lo que esta flechita van y vienen, miren. Entonces, de esa manera es lo que se va a ir evidenciando, se va a ir trabajando y se va a ir visualizando toda la información respectiva. Entonces, cuando viene a la tercera capa, jóvenes, aquí donde dice capa intermedia, esto tiene mucho que ver con lo que ustedes están trabajando dentro de la base de datos. Entonces, ustedes me colocarán en uno de estos paquetes el nombre del motor de la base de datos. Entonces me dirán, este es mi MySQL o SQL Server o un PostgreSQL. Y uno de ellos será el nombre de la base de datos que ustedes han colocado. Donde ahí, por medio de ese nombre de la base de datos, obviamente me voy hacia el script, ¿no es cierto? Al script y toda la población de los datos que estaría adentro. Es como cuando ustedes hacen la conexión desde el lenguaje de programación hacia la base de datos. Entonces, si no reconoce dónde está su base de datos o el destino o la dirección a la cual está la base de datos, imposible poder levantar o acceder desde el lenguaje de programación hacia la base de datos. Y por eso que lo primero que ustedes hacen es el módulo de conexión para que todo eso pueda levantar y pueda trabajar sin ningún tipo de dificultad. Eso es la capa intermedia. Ahora, la capa de software de sistema, que es la última, jóvenes acá, esto es la nube. Esto, el servidor de la nube, el TCP/IP, para poder comunicarnos entre cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, esto me gustaría, esto y esto, o si quieren aquí un poquito más, podemos mirarlo, que me vayan trayendo como especie de primeros artefactos para este viernes. Ya, estos dos, tráiganme diseñado para que vayamos mirándolo, cosa que para la siguiente semana ya lo tengan ustedes trabajado. Entonces, de tal manera, fíjense,
que vamos a tener aquí algunas características, como puedo evidenciar acá. Por ejemplo, yo tengo aquí un servidor y aquí tengo un cliente, pero está dedicado hacia el comprador. Entonces, estamos suponiendo de que si yo le pongo un estereotipo, si la empresa trabajara bajo este escenario, entonces de repente la empresa tiene un intranet, entonces coloco intranet, pero desde el servidor del comprador hacia los servidores del banco, o hacia el servidor del vendedor, o hacia el cliente del vendedor, lo estamos trabajando con internet por este lado y por este lado con intranet. Pero en el caso de ustedes no tienen intranet porque no están haciendo ese tipo de configuración. Ustedes solamente trabajarán con internet. Entonces, tal es así que hoy en día, por ejemplo, todas nuestras transacciones siempre se hace por una institución financiera, ¿no? Esto se ha acelerado bastante desde la pandemia, ¿no? Ya la mayoría de las personas no lo paga en efectivo, lo paga por las modalidades que existen, ¿no? Lo más práctico hoy en día es a través de un QR, digamos, ¿no? Que evita de que ustedes estén registrando la cuenta del cliente y bueno, es más tedioso, ¿no? Sin embargo, si nosotros especificamos directamente con mecanismos que son mucho más funcionales, es obviamente mucho más con esas características que se van mirando. Entonces, para ver un poquito más configuraciones físicas de la red, es lo que se ve en el modelo de despliegue. No se olviden que este se llama diagrama de despliegue. Mi recomendación es que lean el libro en primera instancia y este día viernes, por favor, tráiganme el diagrama de despliegue y el diagrama organizado en capas, ¿ya? Tomando en cuenta estas características, ¿sí? Entonces, en eso quedamos, jóvenes, ya. Para el viernes me traen estos dos modelitos para que podamos ir viendo si se ajusta o no a lo que ustedes están trabajando en el proyecto, ¿sí? Bien, jóvenes, entonces vamos trabajando y vamos especificando estos dos modelos, estos dos artefactos, para que el día viernes revisemos de cada grupo. Me imagino que por lo menos hay uno de cada integrante aquí porque está muy poquito, pero eso sería bueno para que lo vayamos corrigiendo para el día miércoles, dado que el día lunes damos examen, ¿sí? Si tienen alguna pregunta de repente, jóvenes, lo hacen, si no, finalizamos acá. ¿Ninguna? Bueno, viernes espero su modelo, ¿ya? Hasta